Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco. Muy buenas. Hola a todos, ya estamos aquí. Otra semana más. Otro domingo más. Exacto. ¿Y qué traemos hoy? Bueno, Elena, hoy tenemos un tema que es difícil. Es difícil. Es complicado, o sea, creo que es muy importante concienciarnos un poco sobre ello y saber cómo tratarlo, porque muchas veces pasa eso, que igual no lo llevamos por el camino adecuado, ¿vale? Y venimos a hablar de TCAs, de trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Y cómo están ahí en nuestro día a día presentes muchas veces. Y más que nada, ya no solamente como nosotros como individuos saberlo reconocer si nos está pasando en nuestras carnes, sino que si a alguien de nuestro entorno también le está pasando, son trastornos que son trastornos psicológicos que al final son muy difíciles de mostrar. Son muy difíciles de pedir ayuda, sobre todo. Claro, y que muchas veces no es algo visual, que se vea como cuando es algo físico, que te duele algo, o tienes una herida, o no tienen como no se ven a simple vista muchas veces. Entonces eso es un problema y hay veces que el entorno pues no lo entiende. Y no, por falta de información y por falta de también, o sea, son unos trastornos que al final se alimentan mucho del silencio y del miedo, y de que al final pues te vas a sentir juzgado si tu entorno no llega a conocerlos. Vamos a poner un poco en base cuáles son los principales, que son pues eso, la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, y hay algunos un poquillo más raros, así como por ejemplo la pica, que también se da, pero menos. Y por ejemplo, a ver, la anorexia nerviosa sería ese trastorno de la conducta alimentaria donde se hace una restricción muy grave de calorías porque tenemos una insatisfacción corporal a la cual al final nunca llegamos a alcanzar. Y hacemos pues todo lo posible por llegar a ese peso que acaba siendo en muchas circunstancias que pone en riesgo la salud de la persona. Luego tendríamos esa bulimia, que al final por medio de esa restricción llega un momento en el que no se es capaz de controlar esa restricción y aparece un atracón, que sería ese consumo de calorías en un espacio corto de tiempo, una cantidad de alimentos que sería bastante difícil que cualquier persona en un estado normal pudiera consumir. Y como no se llega a tener, o sea, como hay una pérdida de control de esa restricción y lo que estas personas quieren igualmente es tener un físico en concreto, acaba generándose pues unos vómitos provocados por la propia persona. Y luego tendríamos ese trastorno del atracón, que al final es directamente tenemos una restricción, ya sea física o psicológica, que lo hablamos en otro de los episodios, que igualmente genera un conflicto interno que acaba derivando en esa ingesta de calorías, pero sin la purga física, que no significa que no haya otra restricción de nuevo a nivel psicológico. Exacto. ¿Vale? Y luego ya estaría pues otros trastornos de la conducta alimentaria que se dan en menor medida porque son un poco más especiales, como por ejemplo la pica, que es ese consumo de alimentos que no son nutritivos, sustancias que no son nutritivas, pues madera, papel, pelo, lo que sea, y que al final pues también conlleva muchísimos prejuicios a nivel de la salud. Al final alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria hay mucho estigma y mucho no entender cómo la persona ha llegado a ese punto, porque al final muchas veces hay un infradiagnóstico, es decir, se tarda mucho tiempo en llegar a ser diagnosticado, y realmente desde hace muchos años hay ciertos comportamientos, se están dando ciertas cosas que nos están llevando a que luego definitivamente se desarrolle la enfermedad. Y luego lo que comentabas tú del miedo, el que se te nombre por esa enfermedad, el que tú seas esa enfermedad únicamente, lo que hace que mucha gente pues lo sufra en silencio y esté en esa situación y no diga nada. Y que al final son unos trastornos psicológicos que evidentemente tiene que diagnosticar un psicólogo o un psiquiatra, y que tienes que llegar allí. O sea, tienes que pasar por el proceso de voy al médico, le digo lo que me está pasando para que me derive y que el especialista en salud mental me diga si tengo o no tengo. Que también
los criterios para que se te diagnostique con estos TCAs, al final hay veces que la relación con la alimentación no es la idónea y no significa que llegues a entrar dentro de los criterios de tener a lo mejor una anorexia nerviosa o a lo mejor tener una bulimia nerviosa, ¿sabes? Tú puedes tener una relación un poco difícil con la alimentación, que estés ahí un poco en el sí pero no, pero como hay criterios de diagnóstico que son muy cerrados, no se te llega a etiquetar como eso. Y a lo mejor en salud pública no llegas a poder tener un tratamiento porque no cubres lo que tienes. Exacto. De criterios. No, y que al final, o sea, no hay un único factor que te lleve a... O sea, es al final... la sociedad es la que más... No, o sea, al final es un problema muy social que te va impulsando, que te va dando como ciertas cosas que si tú tienes esa predisposición a desarrollar la enfermedad, todo va a ir sumando. Y muchas veces de forma inconsciente, muchos de nosotros en el día a día hacemos o decimos ciertas cosas que no sabemos de qué forma pueden estar afectando a si tenemos delante a una persona que tiene un TCA y que lo está viviendo por dentro, porque realmente nosotros desde fuera pues le vemos en ese momento en el trabajo o en la universidad y no sabemos realmente todo lo que está pasando. Claro, porque además los trastornos de la conducta no tienen una causa fija, o sea, se ha visto que son multifactoriales, que ya no solamente es que tengas una predisposición genética, sino que a lo largo de tu vida tu personalidad, tu forma de afrontar las situaciones, si necesitas o no necesitas aprobación externa, comentarios, si creces en una familia o en otra, el valor que le dé la gente de tu entorno a lo mejor el físico, que de repente te pase algo que active lo que sea, y al final es como que no tenemos en cuenta que hay muchas cosas que pueden hacer que eso aparezca y en cualquier momento puede aparecer y que a lo mejor con un comentario que hacemos nosotros sin querer, pensando que es pues un comentario normal sin más, puede hacer que ya no solamente se active, por así decirlo, la enfermedad, sino que si estamos, por así decirlo, en un periodo de mala relación con la alimentación, eso predisponga a que tú vayas cogiendo, por así decirlo, como granitos de arena y al final ya tienes un montón que se acabará haciendo que tengas ese trastorno de la conducta y que lo lleves al final, esa mala relación con la alimentación, al límite. Exacto. Que además, pues eso, la anorexia nerviosa, por ejemplo, es la enfermedad mental que mayor tasa de muerte tiene. Y al final, como bien has dicho, pueden desarrollarse en cualquier momento, pero sí que es cierto que hay momentos en los que son más complicados, como por ejemplo la adolescencia, donde ahí hay mucho ser juzgado por el entorno, el intentar encajar, el tener un patrón, un cuerpo determinado, es como el momento de la vida donde más se desarrolla o es más fácil que se desarrolle este tipo de trastorno, porque sobre todo la anorexia, que es el que suele aparecer como más joven. Y es por un intento, o sea, al final es la sociedad que te da ciertos mensajes y que existe esa predisposición, pues termina desarrollando. Ahí, claro, además en la adolescencia empiezas a formar un poco toda tu personalidad y eres más... tienes más predisposición a que los comentarios de los demás sea lo que más te influye. Además, eres más susceptible. Tu entorno, claro. Todo tu entorno al final, tú te relacionas más con tus amigos que a lo mejor con más gente. Entonces es como que al final todo tu mundo gira en torno a tus amigos y si la dirección que llevan al final son ciertos comentarios o ciertas cosas que ves que tú no encajas, a lo mejor físicamente, pues al final puede que acabemos derivando en estas cosillas. Claro, y que al final el hecho de que se desarrolle ya a partir de que aunque cada vez se ve en niñas y niños más pequeños, digo niñas primero, porque hay más prevalencia en mujeres, pero cada vez se ve más pronto, porque también cada vez estamos más expuestos. Cada vez aprendemos cosas que antes a lo mejor se tardaban más años en aprender. Y luego también que el hecho de que se desencadene a partir, que, por ejemplo, una persona se desencadene la enfermedad con 16 años, no significa que sea a partir de ese punto. Al final, desde pequeños
los padres y el entorno en el que se mueven influye. O sea, que tú ya estés presionando a que pues el niño desde pequeño vea que tener un cierto tipo de cuerpo o no es bueno o no va a ser valorado igual a nivel social, todas esas cosas calan. Claro. Calan, el ver que alguien no es aceptado por su cuerpo o ciertos comentarios o que igual se hacen. Alguien y ya, no, es que mira esta cómo ha engordado, no sé qué, y al final es un niño y está viendo que si pasa esto, alguien te critica. Si hago esto, hay como algo negativo en esa persona simplemente por su físico y al final son cosas que evidentemente van calando. Sí, que igual pensamos que como son niños no se enteran. Sí. Pero es que son unas esponjitas, claro. Es que se enteran de absolutamente todo. Y claro, hay que tener mucho cuidado, que nosotros tenemos mucha responsabilidad como personas adultas de lo que decimos y lo que no. Ya no solo a una persona, o sea, a la gente, claro, ya a otra persona en general, pero desde pequeños que al final estamos ahí como cultivando ciertas cosas que pueden suceder en un futuro. Y que al final, o sea, las estadísticas que indican, bueno, pues sobre los, a lo mejor ponte 15 años más o menos, se empieza a ver que hay por ejemplo, la anorexia nerviosa. Esas son personas que han llegado al médico, pero el desarrollo de la enfermedad no se da en un día. O sea, son personas que llevan ya detrás mucho tiempo padeciendo esa enfermedad hasta que ha llegado el límite en el que dices, ya esta persona no puede más y va al médico, si es que va, si no es que va por obligación o si no es que va porque ya directamente la acaban ingresando porque es necesario. Entonces, cuando se dice una edad, no significa que justamente a partir de esa edad, ya puede que pase. No, es que está pasando antes y el periodo hasta que llegan es un periodo de sufrimiento que está teniendo esa persona y es un periodo que además, entre las consecuencias que hay de estas enfermedades, hay muchas, pero hay, por ejemplo, la depresión, hay que sí, falta de motivación, hay mal descanso y eso en una edad en la que estamos en desarrollo al final es muy peligroso. Pues estamos teniendo personas que todavía están más infelices, con menos ganas de seguir viviendo y que piensan que les pasa a ellos, que ellos están mal hechos. Y al final todo va enrodado y al principio y está viéndose pues antes. Claro. Y que están mal hechos porque tampoco porque la sociedad no entiende muchas veces el hecho de que es una enfermedad que no es que no esté comiendo, o sea, no es que no coma porque no quiere. Claro. Sí. Es que hay un problema muy grande detrás. Sí. Entonces, y ahora mismo, o sea, creo que la anorexia ya es como o la bulimia son unas enfermedades que ya se llevan hablando más años. Pero, por ejemplo, el trastorno del atracón, quizá, o sea, no es tan... Es como también, al igual está menos normalizado, por así decirlo, el hecho de que comes, pues puedes parar de comer, o sea, de cara al resto de la gente, no, o sea, paras de comer y ya está, no. Es que hay unos problemas de ansiedad, de insatisfacción, de lo que te haya pasado en el día a día, que al final te resguardas en la comida. Y empiezas así y sigues adelante y no te das cuenta y entras en ese bucle y cada vez vas más en ese punto y claro, al final es que es una enfermedad que no lo llegamos a entender. Y claro, o sea, por ejemplo, con el trastorno del atracón pasa que hay muchas conductas de la propia enfermedad que están normalizadas a nivel social. Es decir, a lo mejor quedar con gente y comer en exceso, comer hasta reventar, o tener algún tipo de restricción de no, ya mañana no desayuno, o no, mañana ya no hago esto, o mañana me pongo a hacer ejercicio como un loco, lo que sea. Y están normalizados y hasta que a día de hoy, por ejemplo, yo considero que en una parte las redes sociales han hecho bien en muchísima información, muchísima gente dando su versión de lo que está pasando, dando a conocer enfermedades que a nivel mental estaban muy normalizadas y que parecía que era lo normal, que a lo mejor pues te tiras un atracón tú solo un día que te encuentras mal en tu casa a escondidas en la despensa. Hasta que ha visto la gente que no, que hay más gente a la que le pasa, hay más gente que está sufriendo, hay más gente que luego se culpa de no tendría que haber hecho esto y que no es normal. Claro, y que en un trastorno del atracón, o sea, al final es comer hasta que te sientes desagradable, o sea, desagradablemente incómodo, porque es como, ya no podría comer un bocado más,
porque una cosa es que tú comas con tu familia, comas un montón y digas, es que de verdad me siento fatal, y lo hagas de un día esporádico, y otra cosa es esa sensación de que necesitas estar a reventar, de haber comido hasta el límite de forma compulsiva que no eres consciente ni de lo que estás comiendo, o sea, que comes dulce, salado, en plan cosas que, combinaciones que de normal no harías, entonces es un tipo de conducta diferente al hecho de comer en una reunión familiar y comer mogollón. Y luego también que normalmente se suele hacer a escondidas, o sea, mucha gente que a lo mejor dentro de su propio entorno tienen este trastorno y realmente ni en su propia casa se llegan a poder saberlo, porque lo hacen en el momento en el que o están solos o saben que no les va a encontrar nadie, porque al final es algo que genera vergüenza. Claro, y al final por eso también estamos teniendo el infradiagnóstico que está habiendo, porque, o sea, si ya de por sí te da vergüenza a ti, o sea, algo está pasando mal para que tú te sientas ya no solamente con culpa después de realizarlo, sino que además con vergüenza. Y entonces, si ya te da vergüenza, es mucho más complicado pedir ayuda. Es muchísimo más difícil coger y decirle a un profesional, oye, me está pasando esto. Porque eso pasa, por ejemplo, con la pica. La pica es un trastorno de la conducta que le suele pasar a muchísimas embarazadas, pero no se dice. Porque que vas a ir al médico y le vas a decir, oye, que es que me apetece comer papel. Claro. O me apetece comer, yo qué sé. Mascarielo. Sí. Claro. Entonces son conductas que ya no solamente son perjudiciales, sino que también son muy extrañas. No se habla, porque la gente tiene vergüenza de que eso me está pasando y ¿qué voy a decir? Oye, que me apetece comer pelo. Es que es raro y además como nadie más lo habla, es como que nadie va a poder hablarlo más porque no se dice nada. Entonces es un efecto de que yo a veces lo he pensado, por ejemplo, cuando íbamos a la carrera y hubo una asignatura que teníamos de TCAs y hubo que hacer un proyecto como para el tema TCAs. Y no sé si te acuerdas de la serie esta que hubo de Por 13 razones, que era de una chica que, bueno, que se suicidaba y que al final dejaba como unas cintas o algo así. Y hubo como y nosotros propusimos hacer como una versión similar, pero con el tema TCAs, para que el entorno de las personas que tuvieran un TCA pudieran detectarlo y supieran cómo poder actuar en esa situación. Y que vieran que también, o sea, un TCA no es algo que se elija, un TCA es algo que se va poco a poco gestando. Y entonces llega un momento en el que de repente explota. Y hay muchas veces que no se llega a ver hasta que no ha explotado lo suficiente como para que te salpique. Exacto. Entonces, nosotros propusimos el hacer a lo mejor una estrella así, que la gente lo pudiera ver y que la gente pues tuviera más conciencia de ello y cómo ayudar a los otros. Pues a nosotras, nuestra profesora dijo que a lo mejor no, porque podía llegar a hacer el efecto llamada, que eso significa como que de repente mucha gente tuviera esto o les desarrollásemos esto por hacer la serie. Y claro, ahí entra un conflicto de decir, ¿se habla, no se habla? ¿Se dice, no se dice? Es que si no se dice, la gente igual no está siendo consciente de lo que está pasando. Claro. Ni tú mismo, ni el entorno. Igual hay ciertas señales que a partir de que tú eres consciente de que existen, que van a hacer que tú te puedas dar cuenta de que, por ejemplo, tu hijo está pasando por esto, o que, por ejemplo, tú misma estás teniendo ciertas conductas que dices, ojo, que igual estoy yendo por un camino que no es el bueno. Sí. Entonces, como, o sea, al final hemos dicho que son un montón de factores los que dan lugar a que se desarrolle este tipo de trastorno. ¿Que este pueda llegar a ser un factor precipitante? Pues puede ser, pero hay muchas cosas que pueden serlo. Claramente. O sea, no es... O sea, ¿qué se culpa? ¿El trozo de manzana que te has tomado en la cena de que engordes? ¿O al completo de todo lo que te has tomado en todo el día? Exacto. Pues es todo. O sea, todo va sumando. Entonces, al final, al ser unas enfermedades tan así, no se puede encontrar un culpable. Es complejo, es complejo. Y lo del efecto llamada, pues no lo sé. O sea, ¿hasta qué punto podría ser eso? O sea, generaría más beneficio que daño. Ya. O sea, pues yo también, yo siempre lo dudé. O sea, yo cuando hice el ejercicio ese, dije, es que a mí... O sea, yo creo que a mí me hubiese gustado saberlo para a lo mejor, si alguien de mi entorno lo tenía, saber ayudarle. Porque mucha gente, o sea, ya de por sí...
o sea, hasta hace poco que ha habido el boom este de redes de mucha gente contando un poco su versión, yo pensaba que era si no fuera por la carrera, pensaba que eso era pues que querías adelgazar porque querías adelgazar, ya está. O que querías encajar y que no sabías ni por dónde y a la desesperada pues acababas yendo ahí. Y eso es lo que se ha ido pasando de generación en generación. Y hay mucha desinformación y eso debería de ponerse un poquillo, ¿no? Pero claro, a mí mi profesora ahí me dejó un poco trastocada, ¿eh? Ahí me dijo que sí, que no, y yo dije, pues no lo sé, la verdad. Ahora me hace dudarlo. No, pero que al final, yo creo que es más difícil que todo eso. Pero bueno, no sé. Sí que hay películas, ¿eh? Sí. Una puede ser que se llame Hasta los huesos. O sea, al final muestra realidades. Claro. O sea, es que si no, vives en la ignorancia de ciertas final, cosas que existen. Claro, o sea, es que hay muchas veces que intentamos como tapar un tema para, no, a ver si va a pasar algo, pero es que si no lo hablas tú, al final la gente lo busca y encuentra cosas peores. O sea, el principal motivo a lo mejor que hay de eso es que se dé como por así decirlo, más ideas de formas que a lo mejor la persona que tiene esta enfermedad no sabe. Pero claro, en plan, ¿qué nos pensamos? ¿Que la gente es tonta? O sea, ¿qué nos pensamos? ¿Que la enfermedad en sí es tonta? Claro. Porque es que es una enfermedad que literalmente te va comiendo por dentro y acabas siendo esa enfermedad y no siendo tú. Entonces, llega un punto en que la enfermedad pues busca más recursos. Porque busca más recursos, lo que es insaciable en cuanto a la pérdida de peso. O sea, lo que intenta es sí o sí alcanzar un peso o alcanzar un físico que es totalmente irreal y que es totalmente imposible al final que lo llegues a alcanzar porque va cambiando y va modificándose. En cuanto alcanzas X peso, tu cuerpo vuelve otra vez a solicitarte otro. Entonces, o sea, la persona al final, si no es porque lo ha visto en un sitio, lo irá a buscar en otro. Y que al final esa es tu realidad, o sea, tú ves una cosa que no es lo que lo que está viendo tu entorno. Tú ves que necesitas bajar más de peso, que no estás lo suficientemente delgada, cuando realmente ya estás en un punto en el que el resto no está, o sea, no es esa la realidad. Entonces es complicado. O sea, al final muchas veces pasa que se identifican con esa enfermedad y como que no son otra cosa, son anoréxicas, son bulímicas y claro, es muy duro y el primer punto es muchas veces el que por el tema del infradiagnóstico es que muchas veces las personas que lo tienen no son conscientes de que lo tienen porque para ellas es normal porque han ido poco a poco yendo generando esas ideas que les ha llevado a ello, pero para ellas es dentro del sufrimiento es su normalidad. Sí, y al final nunca llegas a alcanzar el peso que quieres o el cuerpo que quieres y te sientes todavía peor. Y como además existe una dismorfia corporal, que es eso de que no percibes cómo realmente es tu cuerpo. Exacto. Al final sigue siendo todavía más insaciable la enfermedad y cada vez va empeorando porque se vuelve más agresiva. Porque por así decirlo, ya sea en un trastorno por atracón, ya sea una bulimia o una anorexia, aunque son diferentes, es como que siempre quieres un físico. El físico que sea, pero siempre quieres un físico que no llegas a alcanzar y que por más que te esfuerzas no lo alcanzas. Claro. Y es como todavía más frustrante y se vuelve cada vez más agresiva la enfermedad y llega un punto en el que la persona que la está sufriendo ya no puede más. Ya a nivel mental no puede más. Y ahí pues está la opción de pedir ayuda o la opción de... Claro, y es que al final la enfermedad como se centra tanto en estar pensando siempre en qué como, qué no como, vomito, no vomito, al final forma parte de tu día a día, no te queda como espacio mental, genera un cansancio mental de estar siempre pensando en qué tengo que hacer ahora y todo alrededor de la comida, que es muy heavy. Es muy heavy. Y si nosotros desde la educación del entorno y de toda la gente que sea consciente de un poco de cómo intentar pues darnos cuenta de cuándo está pasando esto, puede evitar que ciertas personas lleguen al punto de desarrollar el trastorno y que puedan ser ayudadas antes. Además, no sé si a ti te pasa que a mí, o sea, yo pienso
que, por así decirlo, como que todo el mundo nos estaríamos como en una línea entre lo que sería una alimentación flexible y saludable desde el cariño y desde el cuidado de, bueno, pues como esto o como lo otro, sin acabarte preocupando ni tener nada de culpa de consumir una cosa u otra. Y luego estaría el otro extremo, en el cual pues acabamos teniendo estos TCAs, ¿vale? Y como que en la población nos vamos un poquillo en esa línea, uno más cerca de un sitio y otro más cerca del otro, pero como que estamos entre medias. Entonces, pero porque a nivel social también hay muchas cosas que no pintan muy bien en relación a la alimentación, que están muy normalizadas. O sea, me he comido esto con mis compañeros en el bar y decir, va, mañana ya no, mañana tengo que ir al gimnasio porque tengo que quemar todo lo que me he comido. O esto porque me lo merezco, que hoy he hecho esto, pero ya mañana no desayuno. ¿Sabes? Todo eso está muy normalizado y eso realmente no acaba siendo una buena relación con la alimentación, no, por mucho que queramos. Son conductas que van en función de tus actos. Es decir, son como recompensas o como castigos por lo que has hecho. Y claro, o sea, siempre yo creo que a nivel social existen ciertas cosas que hacen que tengamos ciertos patrones alrededor de, no un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí que te condicionan a hacer ciertas cosas u otras. Claro, pero yo me refiero que si estamos en esa línea, por así decirlo, pim pam, llegará un momento en el que si tú empiezas a ir pim pam, empieza a haber ciertos problemas que tú por no saber gestionar acabamos gestionando con la alimentación, que muchas de las veces al final acabamos empeorando la relación con la alimentación. O sea, a la vez estamos teniendo una mala situación a nivel mental de, pues yo que sé, te han despedido del trabajo, te ha pasado lo que sea, se ha muerto alguien. Muchas situaciones que no sabemos realmente cómo qué hacer. Y mucha gente acude a la comida, al final empezamos a tener una relación todavía más pegada a un TCA, que a lo mejor no es, es que yo me pego 3 atracones a la semana y luego me encuentro fatal. No, es que a lo mejor vamos como gestando eso, que llega un punto en el que a lo mejor llega a explotar. Entonces, el ir viendo que hay ciertas cosillas que a lo largo del día hacemos que puede que sea un granito de arena que vamos a coger para barrerlo para casa y que puede llegar a hacerse la montaña, a lo mejor estaría bien decir, hostia, a lo mejor esto que estoy diciendo pinta mal. O sea, si yo me como, pues yo qué sé, contigo ahora una pizza para cenar y luego digo, es que a lo mejor me he pasado, mañana mejor no desayuno. Si me doy cuenta de que eso está ahí, digo, vale, a ver, que es una pizza, ¿sabes? Que no es... No me jodas, o sea... El darte cuenta para evitar que eso vaya sumando. Porque si yo cada vez que me tomo una pizza al final acabo diciendo, no, mañana no desayuno, empiezan a ser conductas de restricción psicológica que aunque no lo lleve a cabo, pueden generarse una restricción de verdad y al final que acabemos yendo a peor. Claro. Y al final eso ¿cómo se soluciona? Con educación en la alimentación, que muchas veces decimos, es que la importancia de la educación alimentaria se basa en saber qué tenemos que comer, qué no tenemos que comer, pero igual también se basa en ciertos mensajes que se generan todo el tiempo y que no nos estamos dando cuenta, y que eso desde niños, que lo sepamos identificar o que por lo menos lo tengas, porque es que al final los niños se dan cuenta de todo. Sí. Entonces, que desde ese momento ya se sepa que eso no está bien, claro, es muy importante. Ya no solo igual este bollo no es un alimento tan bueno como esta naranja, no. O sea, es ir un poco más allá también y que la educación pues sea completa, ya no solo para eso, sino para el desarrollo de enfermedades mentales, de trastornos mentales. Sí, porque además, por ejemplo, pasa mucho que, en plan, el típico bullying, o sea, el bullying se da en los colegios. Y no creo que el niño haya aprendido a decirle a no sé quién que está gordo porque le ha venido la inspiración de noche, ¿sabes? Mientras estaba en su cama ahí contando las estrellas. Pues no. O sea, al final son comentarios que acaban haciendo que los niños también entiendan esa situación. Entonces, cuando tú dices, bueno, a lo mejor es que el niño no se va a enterar, no sé qué. O, ay, qué gordito estás. O, ay, que no sé qué. Al final son comentarios que a lo mejor ese niño, en ese momento, pues ni fu ni fa. Pero cuando ya lleva mucha gente diciéndoselo, al final llega un punto en el que dice, hostia, a ver si hay algo mal en mí. Y si no tienes la suficiente, o sea, no se ha desarrollado todavía el carácter o la personalidad de este chico, pues a lo mejor
pues pasa. desarrolla. Claro. Sí, y que al final, pues, a lo mejor ese niño, pues, está gordito y en su casa es algo que no se ha tocado el hecho de que una persona tenga una talla u otra y puede ser que ese niño esté comiendo bien perfectamente. Pero claro, el hecho de que ya en clase te dedican eso, te genera ese... ¿Qué está pasando? Claro, igual no soy diferente al resto. Entonces, ese querer encajar... Es que es muy importante. Claro. Es que en esas edades es muy importante. Sí. Y evidentemente el niño que se lo está diciendo, como bien has dicho, no se le ha ocurrido a él por obra divina decir, bueno, pues ya está gordo. No. O sea, ahí ha habido algo detrás que ha hecho que eso pase. Entonces, una buena educación es fundamental. Pues sí. Y bueno, además, en plan, ahora que dices eso de cada vez los niños, además... tienen más acceso a redes sociales. Y igual que digo que las redes sociales por una parte súper bien el hecho de visibilizar que hay muchas que hay este tipo de enfermedades mentales y súper bien porque hay más gente compartiendo sus experiencias, también es un poco vamos a hacérnoslo mirar, porque estamos ahí veces compartiendo unas cosas que al final es como ¿por qué no nos lo hacemos mirar? ¿Por qué no nos lo hacemos mirar? Muchas veces son contradictorias. O sea, por un lado hablamos de salud mental, pero por otro lado estamos enseñando ciertas cosas que son inaccesibles para el resto de la gente, que pueden generar esa insatisfacción, que puede dar lugar pues a ya no solo un trastorno de la conducta alimentaria, sino pues a una depresión, a que tengas ansiedad, a que tengas dificultades, o no envidia quizás, sino más el tú no verte igual que esa persona. O sea, ¿por qué esta persona sí y yo no? Entonces es complicado. Entonces, que la gente que es influenciadora y que influye en miles de personas sea consciente de lo que estás haciendo, de qué tipo de alimento estás promocionando, que al final tú te estás llevando dinero al bolsillo por ello y que, claro, evidentemente si no tenemos esa educación de base de saber qué está bien y qué está mal, pues igual tú lo haces porque sí, porque es tu trabajo al final, que al final pues, viven de ello, pero que igual estás generando un mal en muchas personas y no estás siendo consciente, seguro que no estás siendo consciente de ello. Y ya, o sea, yo aquí no quiero decir nada, pero sí, dilo. También, en plan, muchos nutricionistas que yo veo, que hay veces que digo, el día que dieron trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué pasa? ¿Que te lo perdiste? ¿Te quedaste en tu casa? Porque es que literalmente, o sea, es que no puedo, porque es que yo hay veces que entro en redes y veo los mensajes que lanzan algunos nutricionistas, en plan, por ejemplo, digo, fotos de un plato con las kilocalorías que tiene cada plato, los macronutrientes que tiene cada plato y son nutricionistas. Es que mira, te meto un puñetazo porque es que de verdad no puedo más. Ha llegado un punto de pesadez que ya no puedo más. O sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, de verdad, si es que es lo principal que acaba incentivando a otras personas a tener una dieta restrictiva todavía más. ¿El qué? ¿Qué como en un día? Con todas las calorías de lo que como. 2.500 calorías, la foto aquí de mi desayuno ultra fit, aquí mi batido detox, aquí mi pollo con arroz y de cena yo qué sé, el gruap de pollo. Claro, que como ya hemos dicho anteriormente en otros episodios, existen tantas dietas como individuos ahí en este mundo, cada uno hace su propia alimentación y su propio contexto. Que tú enseñes tu alimentación, pues bueno, pero que eso... Claro, eso la gente al final, tú como persona que estás ahí y que eres especialista en ello, la gente puede llegar a pensar, y es muy fácil que piense, que eso es lo correcto porque, joder, lo está haciendo este profesional. Entonces, tú estás influenciando en que igual esa persona haga exactamente lo mismo. Igual esa persona necesita más, necesita menos... Y que la comparativa existe. O sea, la gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria lo que más hace es compararse con otra persona. Y si tú eres un influencer... que ya no solamente comparte acerca de su comida, sino sobre todo en plan tipo entrenadores e entrenadoras, ¿vale? A eso también es a lo que me refiero. Que comparte ya no solamente su físico, sino también tu entrenamiento y su dieta. Al final, la gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria intenta parecerte a ti o te intenta seguir por tu físico. Y es como, vale, esta tiene este físico porque come esto a diario, voy a comer lo mismo. O ¿cómo va esta tía a comer tanto si yo no puedo comer menos? O si yo como menos, esta tía estaré más delgada que esta tía.
tío, al final son putas conductas de mierda que como profesional estás posteando. Y es que de verdad que me hierve la sangre, es que no puedo. O sea, es que no puede ser que tú, como un profesional que te has estudiado esto, que sabes que a una persona que tiene un TCA, esto es lo que más le perjudica, tú que estás divulgando sobre salud mental, estás divulgando sobre nutrición, estás divulgando, tío, por favor, hacételo mirar. O sea, te lo miras porque es que de verdad no puedo. Es muy complicado. Y antes no se tenía tan en cuenta, pero es que ya estamos en un punto en el que es importante tener en cuenta esto. O sea, ya es que ya el colmo es que sea un nutricionista, claro, evidentemente. Y en público general ya es aún más brutal, porque es que ahora como hay tanta moda, por ejemplo, el tema de la salud mental, es que todo el mundo habla de la salud mental. Bueno, nosotras también hemos hablado anteriormente de la salud mental. Pero bueno, al final nosotros damos nuestra experiencia, quiero decir. Claro. Lo que no puedes es... O sea, decir eso y a la vez dar un mensaje, o sea, hablas sobre las dificultades que tienen ciertas personas, pero a la vez también pues enseñas tu viaje a Mali, luego estás aquí, estás allí, te comes esta hamburguesa, es que parece que tienes una vida hiper perfecta a la cual la mayoría de la gente no puede aspirar a tener. Sí. Entonces eso genera pues muchos problemas mentales que... Y además, la gran mayoría de la gente que está en redes son gente joven. O sea, sobre todo en las principales, en plan Instagram y TikTok, está plagado de gente joven. Y es donde más riesgo hay. Entonces... Educación, nena. O sea, es que sin ellos, es como si no la gente no puede llegar a ser consciente de ello. Claro. Entonces, pues nada, seguimos en esta línea de pongo este plato, no pienso que, por ejemplo, o las comparativas... A mí también me joroba las comparativas entre, por ejemplo, ponen fruta y ponen galletas. Es que estas dos galletas tienen las mismas calorías que no sé cuántas piezas de fruta. Pues hombre, pues evidentemente, pero es que entonces estamos haciendo una reducción a calorías. Claro. Entonces piensas, vale, pero entonces me puedo comer una galleta. Que es menos que toda esa fruta. O la comparación entre una fruta y otra, de kilocalorías. Pues es que es el tipo de contenido que una persona con TCA va a buscar. Exacto. Y que va a encontrar. Y que encima lo va a poner Peppa Fit. Y ya, bueno, Peppa pues si lo ha puesto Peppa Fit, ¡buah, de puta madre! Esto, vamos, la Peppa Biblia. Es que de verdad, es que no puedo más. No pero, puedo más. Y ya sin tener ese trastorno, o sea, eso te va generando, si tú lo ves, te puede generar una mala relación con la comida. O el subir lo que comes a aplicaciones tipo MyFitnessPal o movidas de estas. Sí. Estás reduciendo lo que comes a las calorías. Entonces, a lo mejor si dices, vale, pues yo tengo que comer 1500 calorías... porque tú has decidido hacerlo así. O porque te lo calcula el cacharro ese, que también apaga el mono, ¿sabes? Sí. Dices, buah, hoy me falta, pues igual me puedo permitir tomarme tal. No, amigos. O no. O a la inversa, en plan, buah, pues si me faltan 500 calorías, me las puedo dejar. Me las voy reduciendo. Me las voy porque a quitar. Puedo, porque tengo suficiente fuerza de voluntad como para poder hacerlo. Y así vamos. Es muy heavy. Sí, es muy heavy. Es que es muy heavy. Y sobre todo porque... Dios, es gente que tienes mucha población que te está viendo y... es todo, evidentemente. Claro, y además también se está viendo, o sea, que ya no solamente la gente que ve, o sea, nosotros como audiencia viendo redes de influencer tenemos riesgo de padecerlo, sino que es que se está viendo que las propias, joder, que no sé cómo se dice, personas influyentes. Influencers. Si no se dice influencers, influenciadores de las redes sociales. Influenciadores. A mí pónmelo español. Ellos también lo están sufriendo. En plan, se está empezando a desarrollar en ellos trastornos de la conducta alimentaria y una mala relación con la alimentación, porque claro, tú estás intentando ser una persona totalmente ideal para ellos. Y es como, buah, es que me he comido a lo mejor esto que es perfecto, pero me apetece comerme otra cosa. Y no lo hago porque en redes estoy mostrando esto. Y mi contenido en redes es este. Y se está viendo que muchísimos influencers al final están teniendo también este tipo de mala relación con la alimentación que al final está acabando en problemas de salud mental peores que necesitan de ayuda. Pero tampoco lo llegan a contar. Porque... si tu contenido está en torno a la salud, se ve como mal
que tú tengas un problema de salud. Es muy raro, pero aparece. No está, claro. O sea, realmente no sí, es a ver, raro. es muy raro porque es como, estoy divulgando de esto y me pasa esto. Y no quiero admitirlo. Porque es como que lo que yo estoy posteando es lo bueno, pero me está pasando algo malo por ello. Entonces, aparece también ahí. Claro, porque al final esa persona te está mostrando lo que quiere. Esa parte de su vida que él quiere mostrar, que es perfecta. No te está mostrando, pues, la mierda que pueda tener detrás. Evidentemente, porque a nadie le gusta ver eso, ni nadie quiere lucir esa parte. Entonces, realmente, muchas veces piensas que conoces a esa persona porque le sigues en redes sociales y realmente no tienes ni puñetera idea de quién es. Entonces, hacerte como seguidor o fiel o, no sé, como... Fan, ¿no? Fan de esa persona por el contenido que sube, y dices que es perfecto, es que no. O sea, no. Es una venda que tienes en los ojos y realmente no tiene por qué estar siendo así. O sea, esa persona probablemente pues procrastine en algún momento de su vida o se deje un trabajo para el último momento porque no le apetece hacerlo y porque pues no tiene una ansiedad que se sube por las paredes. Exactamente. O está en una depresión que te cagas encima. Claro, pero al final ese ha conseguido que sea su trabajo. Entonces, ¿qué está haciendo? Desarrollar su trabajo de la manera que él ha podido o ha querido o le ha salido. Y bueno, lo que también en plan, porque a ver, es lo que la gente te está demandando, porque nosotros como sociedad es lo que demandamos. O sea, si tú sigues a una persona que sube ese, por ejemplo, plato de las 2000 calorías, esto tiene no sé cuánto de proteína, tiene no sé cuánto de no sé qué, y muchas personas te dan a ti muchísimos likes por ello, y yo veo que a ti te están dando muchos likes por eso, pues oye, a lo mejor es que es lo que la gente quiere, a lo mejor es lo que la gente me solicita, pues voy a hacerlo yo también. Y al final, como somos personas, por así decirlo, medio dos dedos de frente, pues me voy a copiar tu contenido y me da igual lo que a eso suponga en otros, sin tener nada de conciencia. Y entonces acaba habiendo, pues por así decirlo, una plaga de contenido totalmente innecesario que fomenta que haya una peor relación con la alimentación y que si alguien está sufriendo un TCA, empeore todavía más. Exactamente. Que además los TCAs es eso, lo que quieres es, o sea, lo que tienen en común es esa evaluación de ti mismo por medio de tu peso y la comparación. Y si yo veo una persona que tiene X cuerpo y tiene muchísimos seguidores, muchísimos likes, al final considero o hago como una relación a nivel psicológico de que eso es lo que tengo que llegar. Eso es lo que está bien a nivel social, eso es lo que está aceptado y no mi cuerpo. O sea, la persona que tiene mi cuerpo, ¿dónde está? ¿Dónde está en redes? Que no la veo. Pues es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que si no llegas a tener, o sea, te da vergüenza. Si no llegas a tener ese cuerpo X, ese cuerpo que está como bien, pues igual te da vergüenza pues hacerte, ya no solo subirlo a las redes, sino simplemente hacerte una foto con tus amigos. Y dices, no, es que prefiero no salir en las fotos, porque al final pues tienes ese problema. Y claro, o sea, tú tienes ese problema porque piensas que te va a juzgar la gente y es que realmente te va a juzgar. O sea, es que la gente te va a juzgar por ello y te va a decir, mira cómo está esta, comparándote con el resto de las personas que salgan, por ejemplo, en la foto. Entonces, como tú sabes que eso pasa, pues lo evades, entonces no lo subes. Y además, con el tema de las redes es muy heavy, o sea, todo el mundo critica y te puede poner cualquier comentario en redes bajo un usuario de mierda. Entonces, que realmente hay gente que igual pues tiene suficiente fuerza como para que ese comentario le dé igual, pero igual hay gente que no. Igual hay gente que eso le afecta mucho. Sí. Entonces, puede ser que tú en redes te digan ciertos comentarios y luego tú actúes en función de eso. Para que también te digo, en plan que, o sea, es ofensivo, pero no quiero ser ofensiva. O sea, muchas veces nos pensamos que somos el puto centro del universo y no lo somos. En plan, esto es como cuando vas a la playa y estás todo el rato pensando, ay, Dios mío, me van a ver, me van a ver, me van a ver, y no te ve ni Dios. O sea, está el resto de personas pensando igual. Ay, Dios mío, me van a ver, me van a ver, me van a ver. O sea, cada persona se piensa que es su centro del mundo. O sea, cada uno nos pensamos que todo el mundo gira en torno a nosotros. Y no es así. Sí. Y en plan, aunque suene duro, es la verdad. O sea, cada uno estamos pensando en lo nuestro, cada uno estamos pensando en nuestros defectos, en lo nuestro, en, buah, es que me van a ver que tengo peor esto, peor lo otro, es que no sé qué, no sé cuánto. Y tú estarás pensando lo tuyo, tú estarás diciendo, uy, pues a mí me van a ver esto, a mí me van a ver esto, y yo no te estoy viendo ninguno de tus errores. O sea, eres tú la que te sobreanalizas a ti mismo, y al final pensamos que cuando vamos por ahí nos pasa lo mismo, que todo el mundo va a ver nuestros defectos.
No, pero es que, no, o sea, no hace falta irnos por ahí, es que nos pasa con el podcast. Quiero decir, es que nos grabamos y tú dices, ay, es que me veo no sé qué. Yo digo, ¿pero qué dices? Si es que está perfecta, ¿qué la pasa? ¿Por qué dice eso? Y yo lo digo y tú piensas igual. Entonces es como, realmente no somos, o sea, el peor juez muchas veces somos nosotros. Claro. Pero eso es debido a la sociedad y a todo lo que nos ha impuesto. Y que muchas veces no somos suficientemente conscientes de cuál es nuestra imagen. De cara al resto, que al final tú tienes una imagen de ti misma que tú te ves en el espejo, pero no es... Luego a veces que te ves en un vídeo y dices, esta soy yo, así me muevo, así, o sea, esta es la cara que se me ve. Pues imagínate una persona que encima tiene un TCA, que no sabe ni cuánto ocupa en el espacio. Exacto. Que encima pasa, o sea, no saben ni cuánto ocupan, no saben si son así, si son asados, si lo que realmente ven en el espejo es o no es. Entonces es como doble shock. Heavy. Entonces yo creo que con esto somos un poco más, o sea, podemos llegar a ser un poco más conscientes de que uno, de este tipo de trastornos, y luego de que nosotros también muchas veces tenemos ciertos dejes en torno a eso, en torno a una mala relación con nuestra comida, con nuestro cuerpo, con nosotros mismos. Y que nuestros comentarios al final también calan en otras personas, aunque lo hagamos desde el aprecio, desde el cariño, desde el sin querer, o no me he dado cuenta, o es algo normal en mí decir, puede que calen en otras personas, porque tú no sabes la situación que tiene otra persona. Exactamente. O pues cuando una persona baja de peso, ¡ay, qué guapa estás! Claro. Y tú piensas, estoy más guapa porque he bajado de peso. Claro, o con lo guapa que reventada. Estás. Claro. O sea, a lo mejor has bajado de peso porque llevas unas semanas de trabajo que flipas y has dormido fatal. Y lo único que pasa es que tienes la cara más deshinchada. O que tienes no sé qué. Y ya, está más guapo, está más... Estoy demacrada. O has hecho una dieta súper restrictiva que te ha llevado a ese peso, pero realmente te ha generado un desgaste a nivel mental, a nivel físico por esa restricción y a nivel de placer, porque al final si has estado haciendo una dieta que ha quitado muchos alimentos, lo más probable es que no. O sea, no más probable no. Es que no se ha adaptado a ti, niño. Entonces, realmente lo que estás es mal. Porque no has... O sea, has conseguido solo llegar a ese peso porque te has basado en el peso. Entonces, ojo, que los comentarios que hacemos alrededor de las otras personas, o de cómo viste, o de cómo se mueve, o de qué pelo lleva. ¿Pero quién te ha preguntado? O si está mejor o peor. Es decir, céntrate en ti, en lo que tú quieres llevar, en lo que no, pero no juzgues a los demás porque igual esa persona o está pasando por un mal momento o igual le gusta lo que lleva o la forma en la que hace determinadas cosas y tú no eres nadie para juzgarle. Y tú no sabes a lo mejor lo que le ha costado a esa persona ponerse, yo que sé, el jersey X para decirle de repente, oye, te queda un poco mal. Pues mira, ¿sabes lo que te queda a ti mal? Igual has estado 2 horas dudando en tu casa probándote todo el armario porque no sabes qué ponerte y luego sales tú y le dices un comentario aparentemente inofensivo de como, no me gusta tu jersey. Y esa persona le hundes ya para toda la noche. O me gusta más el otro abrigo que llevas. Pues sí, ¿y a mí qué? Claro, pero ¿te ha preguntado alguien? Eso va a empezar. Si te pregunto si te gusta más este abrigo o este abrigo, vale. Pero si no, boquita calla. Vale. Pues hasta aquí la primera parte, que la movida esta nos ha quedado bien larguita. Se nos ha ido de las manos, Bueno, pues recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad. De las que buscan que tengas una buena relación con la comida y que estamos a tu disposición. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. No me lo quites. Chaito. Adiós.